buenas tardes para todos. Un agradecimiento especial al doctor Domínguez, a Confecámaras, a todos los directores de las cámaras de comercio del país que están acá representados. Quisiera comenzar compartiéndoles los sentimientos que he tenido o lo que me encontré en la DIAN cuando llegué hace 2 semanas. Obviamente la DIAN, primero que todo, es una entidad que tiene 9.623 funcionarios, tiene presencia en 52 ciudades del país, parecido a las cámaras del comercio que tienen 57 sedes, pues nosotros tenemos 52 sedes en todo el país con 9.623 funcionarios. Luego es una entidad que me he dado cuenta y creo que todos debemos coger conciencia de eso, es una entidad que es tal vez una de las empresas más importantes que tiene el país, no solamente por su magnitud, por su tamaño, por su presencia regional, sino también por la importancia que tiene la DIAN en la función del Estado. Es la entidad que se encarga de una u otra forma de recaudar los recursos que necesitamos para funcionar, para poder hacer los proyectos de infraestructura, para poder hacer los proyectos regionales, para poder financiar los gastos de la nación. ¿Qué reto nos encontramos? Que pues en este momento tenemos 9.623 funcionarios, pero de acuerdo con la función pública deberíamos tener 17.000, haciendo un análisis de cargas y de funciones de la entidad. Quiere decir que tenemos un rezago en la cantidad de funcionarios que deberíamos tener para cumplir adecuadamente nuestras funciones. ¿Qué otro reto tenemos? Que de esos 9.623, 40% están prepensionados. ¿Eso qué significa? Que han pedido la prórroga, el retiro forzoso es a los 70 años, pero que ya están en edad de jubilación y en cualquier momento se podrían retirar. Entonces tenemos un reto muy grande de garantizar esa renovación de personal, de garantizar ese relevo generacional, pero con gente joven, gente que esté formada, gente que le gusten las aduanas, que le guste el comercio exterior, que le gusten los impuestos y que quiera dedicar su vida al servicio del país, que vea en la DIAN una oportunidad de crecimiento profesional, una oportunidad de carrera. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos que ser capaces de liderar en estos 4 años para poderle garantizar al país que su empresa más importante tiene la garantía del recurso humano y tiene sostenibilidad en el tiempo. Por otra parte, pues tenemos todo el tema que tiene que ver con el recaudo. La meta de recaudo, pues estamos rezagados, en este momento estamos rezagados en 2.5 billones frente a la meta y obviamente lo que estamos viendo de tendencia al recaudo hasta final de año es que seguramente vamos a terminar por debajo del recaudo presupuestado el año anterior en más o menos alrededor de 3.5 billones de pesos. Obviamente eso es además de los 25 billones que comenta el ministro Carrasquilla, en donde estamos por debajo del presupuesto del año entrante. Entonces aquí es donde entra el comentario de ayer del presidente Duque de que tenemos que plantearle una ley de financiamiento a los colombianos y no una reforma tributaria propiamente tal. ¿Por qué? Porque es que los impuestos o subirle los impuestos a los colombianos es simplemente una fuente adicional de financiación del Estado. Realmente la ley de financiamiento incluye recorte de gastos, apretón de cinturón, identificar cuáles entidades son ineficientes y cuáles entidades necesitan o tienen muchas veces presupuestos que nunca ejecutan, mirar qué activos de la nación están siendo improductivos para ver qué podemos vender y de dónde podemos conseguir otros recursos, mirar qué otro tipo de temas financieros que manejan en el Ministerio de Hacienda podemos mover para que la fuente de financiación de esos 25 billones de descalce en el presupuesto no sean simplemente los impuestos, porque nosotros somos conscientes de que Colombia necesita una reactivación económica y en épocas de recesión económica la mejor forma es bajar impuestos en lugar de subirlos. Obviamente quisiéramos que no se necesitara subir los impuestos porque queremos reactivar el país, que creemos que el futuro de Colombia está en que los empresarios les vaya bien, que los empresarios vuelvan a sacar adelante sus actividades, que
la gente, los colombianos, aumenten su consumo y por eso la actividad económica se reactive. Entonces, por eso hablamos de una ley de financiamiento y no de una reforma tributaria. Por otra parte, en el caso de las cámaras de comercio, y que es un tema pues muy importante y teniendo en cuenta que acá tengo pues el tiempo muy contado, quisiera comenzar a hablar de un punto que es muy importante para la DIAN, pero también para las cámaras de comercio, y es el tema de la simplificación de los trámites. Nosotros estamos comprometidos y tenemos el mandato del presidente Duque de simplificar y eliminar aproximadamente 40 trámites que hoy en día se hacen en la DIAN y que realmente afectan el buen funcionamiento y el flujo de los empresarios en su actividad del día a día. Por ejemplo, ahorita antes de entrar estuvimos en una reunión con una directora de una de las cámaras de comercio y me decía que ese tema del RUT en un lugar y que en su municipio no se podía sacar el RUT, pero que sí había cámara de comercio y que tenía que viajar hacia otra ciudad para poder abrir una sociedad, pues obviamente eso es un trámite que lleva a que no logremos el objetivo que todos tenemos, que es la formalización de las empresas, la formalización de los negocios. Y ahí entramos en un tema que es, queremos que se formalice la economía. ¿Y por qué es importante que se formalice la economía? Yo diría que pues por muchas razones, pero lo que tiene que ver con los impuestos, primero porque la persona que es informal no paga impuestos, no factura, no declara renta, no declara ICA, no factura el IVA, tampoco afilia a sus trabajadores, que ese es un tema muy importante. Los trabajadores normalmente también son informales, entonces no los afilia a pensiones, no los afilia a seguridad social, no les paga prestaciones, no les da una estabilidad laboral, que es lo que necesitamos en el país. Y entonces esa formalización lleva a que de una u otra forma el país se afecte. Y nosotros creemos que gran parte de esa falta de formalización también tiene que ver con esos trámites que tenemos que simplificar. Entonces, desde que llegamos hace 2 semanas empezamos a trabajar en eso, hasta este momento ya hemos identificado 40 trámites que se pueden simplificar y estamos en la mejor disposición de hacerlo, de ayudar, no solamente los trámites tributarios, sino también los trámites aduaneros. Con el ministro de Comercio Exterior hemos tenido unas mesas de trabajo en materia de facilitación del comercio, de las que él le va a hablar, y estamos comprometidos con el país, con los empresarios, porque es que la DIAN no puede ser la entidad que se ve como la piedra en el zapato para los comerciantes y los empresarios. Esta DIAN va a ser una DIAN cercana a los empresarios, cercana a las cámaras de comercio, queriendo facilitar y ayudar para que las operaciones se puedan realizar de buena manera. En el tema de simplificación encontramos que tenemos en Colombia en este momento compañías que facturan más de 2.500 hasta 2.500 millones, tenemos 229.000 empresas que facturan hasta 2.500 millones. Esas son pequeñas empresas, son microempresas. Y resulta que esas compañías tienen que cumplir un sinnúmero de obligaciones, pagar asesores tributarios, pagar contadores, incurrir en gastos, litigar contra la autoridad tributaria, contra la DIAN, presentar declaración de IVA cada 2 meses o cada 4 meses o cada 6 meses o cada 1 año, dependiendo, pero no se sabe cuál es el régimen que le toca. Tienen que presentar declaraciones de retención en la fuente, declaración de ICA, pagar estampillas, presentar declaración de renta. Pues con todo ese montón de obligaciones, pues el microempresario se dedica a cumplir las obligaciones tributarias y no a hacer empresa. Entonces necesitamos generar un régimen que sea un régimen simple. Adicionalmente está probado que esas microempresas son las que generan la mayor cantidad de informalidad laboral. ¿Por qué? Porque al no convertirse en sociedades, al no registrarse como sociedades, está probado que el 80% de las compañías de ese tamaño, de hasta facturaciones de 2.500 millones, son informales. Quiere decir que no se registran ante las cámaras de comercio. Y de ese 80% que son informales,
se establece que el 36.4% son informales por causas tributarias, es decir, por dificultades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Quiere decir que si hoy en día tenemos contribuyentes de impuestos sobre la renta, 229.000 contribuyentes, quiere decir que esos contribuyentes serían 600.000, deberían ser 600.000 si el régimen de cumplimiento tributario, porque la excusa que dan los informales es que es muy difícil cumplir con las obligaciones tributarias. Si logramos que las obligaciones tributarias sean fáciles de cumplir, automáticamente vamos a lograr meter dentro de la formalización y dentro del tema tributario, dentro del gran grupo tributario, a 600.000 empresas en lugar de a 229.000 que son las que tenemos hoy en día. Si hacemos esa cuenta, ustedes que manejan también muy bien los números, lo que encontramos es que los 229.000 empresas representan el 45% de los contribuyentes actuales de Colombia, declarantes, empresas declarantes, 45%. Quiere decir que vamos a aumentar el número de declarantes, pero formalizando empresas que hoy en día no declaran. Y de ese 45 representa el recaudo, esos 45%, 229.000 empresas representan del recaudo solamente el 5% del recaudo colombiano. Entonces vale la pena hacer la apuesta, si solamente es el 5%, ¿por qué no vamos a hacer la apuesta por establecer un régimen simple que ayude a que las empresas se metan dentro del sistema, facturen, presenten sus obligaciones y compitan en igualdad de condiciones con los empresarios legítimos que son los que hoy en día tenemos? Entonces la propuesta es el régimen simple. Ustedes vieron que ayer hice el anuncio, un anuncio muy general. Quería aprovechar este espacio de Confecámaras para explicarlo un poco más. El régimen simple de tributación es una evolución del monotributo. El monotributo no funcionó. Lleva 2 años el monotributo, que era aplicable para empresas que facturaran en el año hasta 100 millones. Pero yo creo que ni siquiera una empresa normal, una tienda factura más de 100 millones al año, o sea, 100 millones es un tope muy bajito para poder ser ambiciosos y de verdad simplificar el sistema tributario. La norma que decía también el monotributo, que solamente aplicaba para tenderos y dueños de peluquerías. Y resulta que los dueños de peluquerías lo que hace es que les da un espacio a las personas para que presten el servicio y les cobra un arrendamiento del puesto, y eso no formalizó ni una sola peluquería. Los que se formalizaron fueron 11 tenderos en todo el país. El monotributo dio como resultado 11 tenderos en todo el país. Entonces claramente pues el régimen del monotributo hay que aceptarlo, tuvo una buena intención, pudo haber surgido un primer paso, pero tenemos que evolucionar y por eso al monotributo queremos llamarlo de una forma diferente, entre otras para mandar un mensaje diferente. Y la forma como lo vamos a llamar es el régimen simple de tributación, que va a aplicar a esos empresarios que facturan hasta 2.500 millones de pesos, que se les va a establecer unas tablas por sectores, por actividad económica. Entonces tenemos una tabla para el sector de comercio y servicios, tenemos una tabla para el sector industrial, tenemos una tabla para los restaurantes y la hotelería, tenemos una tabla para los servicios independientes, porque cada una de las actividades económicas tiene diferentes márgenes de utilidad. ¿Y en qué consiste el monotributo? El monotributo es, por ejemplo, un comerciante que paga impuesto de renta, que paga ICA, que tiene que presentar declaraciones de retención en la fuente, que tiene que además pagar el IVA, pues vamos a intentar unificar todo, que tiene que pagar pensiones, seguridad, salud de sus trabajadores, vamos a unificar todo eso en una sola declaración. Una declaración que además va a pagar de forma simple un porcentaje de los ingresos del empresario. Entonces todos los meses, como el empresario está en su actividad económica, va a usar la factura electrónica porque estamos adjudicando precisamente en estos momentos la licitación a un software que ya está inventado, que fue el que fue exitoso en Chile, en México, para que la factura electrónica sí funcione. Ustedes me dicen, no, es que la factura electrónica ya salió,
pero los proveedores me están cobrando un montón de plata y eso es muy costoso para el empresario. Vamos a solucionarlo poniendo un software que funcione, poniendo un software que maneje la información en la nube para que la información no se trabe, para que las facturas electrónicas fluyan, para asegurarle a los empresarios que las facturas electrónicas van a ser más baratas que las facturas en medio litográfico. Esa es la única forma de que tengamos éxito con la factura litográfica. Entonces, en la medida en que uno facture de forma electrónica y tenga los ingresos de los empresarios en tiempo real todos los meses, los empresarios lo que hemos visto es que prefieren pagar un porcentaje fijo sobre sus ingresos todos los meses que cubra el impuesto de renta, el impuesto al consumo, el ICA, las pensiones, todo lo que los parafiscales, y entonces ese porcentaje se le aplica sobre los ingresos brutos y lo va pagando mes a mes. Y mes a mes sobre el valor que gana. Entonces, cuando factura 100 ya sabe que el 8%, que es el impuesto simple, se va a ir para pagar todos estos impuestos, le paga a sus empleados y le queda una utilidad y se gasta la utilidad. ¿Qué es lo que pasa con el pequeño empresario? Y lo hemos visto en la DIAN todos los días, llega a declarar al otro año y cuando ve lo que tiene que pagar no tiene plata para pagar porque ya se la ha gastado. ¿Qué hemos visto con los empresarios en retenciones y IVA? Como le entra plata y genera necesidades y tal, y cuando va a pagar la declaración de retenciones y IVA no tiene, termina debiéndole al Estado una plata de retenciones y IVA, incursos inclusive en una acción penal porque pues las retenciones y el IVA son impuestos ya de la DIAN. Entonces creemos que si hacemos un régimen simple, si le facilitamos a los empresarios el cumplimiento, si tenemos un sistema que sea ágil y que funcione, una factura electrónica que funcione, vamos a ayudar a que 600.000 empresas le cumplan al Estado, le cumplan a Colombia, contribuyan con lo que tienen que contribuir y adicionalmente se formalicen para generar mayor empleo en el país. Muchísimas gracias.